Hola, bienvenido a estos videos sobre análisis de varianza o también llamado ANOVA, ¿ok? ANOVA. Entonces, vamos a empezar con una comparación, dos escenarios en la cual se realizan experimentaciones. En el primer escenario, yo trato de calcular cuánto tiempo le toma a una esfera caer a una determinada altura, ¿ok? Y en el segundo escenario, que es el primero, en el segundo escenario, a mí me toca saber cuál es el tiempo de reacción cuando una persona observa entre que una persona observa una bombilla encenderse y presiona un botón. ¿Ok? Que hay un botón, un accionador. Bueno, la luz se prende por sí sola por otro externo y él presiona un botón cuando se ha encendido y queremos medir ese tiempo de reacción. La pregunta es, ¿va a variar el tiempo si yo realizo múltiples experimentos, múltiples ensayos de ese experimento? Aquí el tiempo siempre va a ser el mismo porque si asumimos de que la gravedad es constante y todas esas variables del entorno no cambian, el tiempo puede ser calculado con una fórmula de física clásica en función de la gravedad. ¿Ok? Entonces esto ya es una función matemática definida y siempre va a dar el mismo. En el segundo escenario, si tú realizas este experimento por 100 veces, en la siguiente va a salir un valor probablemente distinto de uno del otro, sea por poco o por mucho, un valor distinto. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar hay que saber que estos son ciencias exactas. Y el otro tipo de ensayo es ciencias del comportamiento. ¿Ok? En el segundo escenario vamos a ver diferencias que cuando nosotros comencemos a anotar, cuando comencemos a anotar todos los tiempos de reacción 1, tiempo de reacción 2, tiempo de reacción 3, vamos a ver deltas que pueden ser por ejemplo la misma, puede depender por el estado de ánimo, o por el nivel de energía de la persona, o por variables motrices, qué sé yo, alguna enfermedad, una lesión, y va a influenciar mucho en cómo una persona va a reaccionar cada vez que se haga el ensayo una y otra vez. ¿Ok? Entonces vemos que hay cosas que afectan. El punto entonces del análisis estadístico es encontrar respuestas a preguntas, por ejemplo, el tiempo de reacción, ¿okay? Encontrar respuestas que tengan sentido o que sean significantes para nosotros, ¿okay? Sean significantes en nuestra experimentación a pesar, ¿okay? A pesar de las variaciones inherentes que puedan haber, por ejemplo, de estado de ánimo, qué sé yo. Bien. Otro experimento. Un nuevo carro ha sido construido. Y este carro tiene un pequeño dispositivo acá, que se va a poner en esta parte, el cual va a avisar al conductor sobre un peligro aparente. ¿Okay? Se tiene que avisar. La pregunta es, tenemos dos posibilidades para este dispositivo, que sea uno que emita una luz o que emita un sonido. La pregunta es ¿cuál? Muy bien, entonces hay que enfrentar a esta persona en una experimentación a tal dispositivo y anotar el tiempo de reacción hacia la luz y hacia el sonido. T0, T1, y pues comprobar si es que T0 es menor que T1 o lo contrario.
y con el que sea menor nos vamos a quedar, por ejemplo, con T0. Uno diría, hago esto y ya está. Pero yo creo que tú te darías cuenta que esto es una lógica muy simple, muy simple. ¿Okay? Dar dos señales de tiempo y hallar la menor no es suficiente. Y eso presenta varios problemas. Un momento, voy a cambiar de página. Problemas. Un problema que se presenta es el orden. ¿Okay? Si yo, en verdad, presento mi primer estímulo, voy a recoger un tiempo cero. Pero el segundo puede ser quizá un poco menor. Digamos que este es 0.5 segundos y de 0.3 segundos. Y este puede ser menor no tanto por el mismo dispositivo, sino porque se ha despertado cierto tipo de competencia interna, ¿no? O es un sesgo de competencia. Lo hice mal, me tomé cierto tiempo en el primer intento, ahora lo voy a hacer mejor. O, por ejemplo, ya sé que va a haber yo ya tengo un sesgo de que va a venir una alarma de warning, entonces mi mente se prepara. Por último, si yo hago, eso es un problema, el orden. Si hago 1 y 2 acá, ¿cuál hago el primero? El segundo problema es de que si yo hago solamente una muestra, ¿qué me dice que esto sea representativo? Quizá lo he hecho en un momento en que el participante haya estado ansioso. O quizá haya estado muy cansado. No lo sé. ¿Y a quién debo escoger para hacer esta experimentación? ¿A un deportista de carreras? ¿A una persona mayor? ¿O a un estudiante? ¿O a una mujer estudiante? ¿O a una mujer deportista? ¿Qué sé yo? Cada persona es diferente. Entonces podemos pensar en cómo atacar este problema. Nosotros, en vez de decir, bueno, para atacar el problema de la representatividad de mi información, voy a tomar una muestra, voy a seleccionar a 20 personas. A 20 personas, en las cuales van a haber hombres, van a haber mujeres, van a haber ciertas personas deportistas, ciertas personas estudiantes, ciertas personas, no sé, adultos medianos, mediana edad, y yo puedo sacar, ¿no? Sacar una representación, ¿no? De una población típica. Y puedo decir muy bien, entonces ya está. Ahora puedo partir en 10 personas cada lado. Y para sopesar el tema del orden, puedo hacer una separación por contrabalanceo, que es dividir en dos grupos iguales. Al primer grupo le hago que experimente primero la señal de sonido y al segundo grupo la señal de luz. Y después intercambio. Eso es una de las muchas maneras, ¿verdad? Bastantes. Y lo que va a resultar es que si a cada persona yo hago que, por ejemplo, Pedro, a persona haga el ejercicio de la luz y del audio 10 veces, voy a tener en verdad, ¿cuánto? Tengo 20 personas por 2 experimentos por 10 ensayos del experimento por... Eso es todo. Esto va a ser 2 por 2, 400 muestras. Entonces voy a tener acá Pedro, luz audio 1, Pedro, luz audio 2, María, luz audio 3. Cuando digo luz audio me refiero a tiempo, ¿no? Tiempo de luz, tiempo de audio, tiempo de luz, tiempo de luz. Ok. 400. Y con esto yo puedo usar la estadística, ¿no? Lo que el análisis de varianza nos ayuda es a ver si hay una variación sistémica en nuestra información. Y acá quiero anotar esa palabra, quiero anotarla con mucha énfasis. Variación sistémica.
Justamente variación sistémica es esta frase que se refiere, si es que hay algo, hay una diferencia, en este caso de estímulo, de tiempo de reacción para el estímulo A, que sea, eh, que sea significativa, o sea, que me diga la verdad, cuál es el efecto verdadero más prominente, si es el de la luz o el de sonido, ¿no? Pero en general es cómo saber cuál es ese factor que me ayuda a hallar, me dice que es una variación con respecto a uno de los grupos y no con respecto a, y no que sea una variación propia del error de la experimentación, ¿no? Por ejemplo, de las personas que están involucradas, ¿no? O estado de ánimo, cosas que le vamos a llamar más adelante de error, ¿no? ¿Okay? Variación sistémica es lo que nosotros queremos ver si hay. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, esto es, nosotros, para este ejemplo, es determinar qué dispositivo nos dice un menor tiempo de reacción a través de todas estas muestras, a pesar de que una persona, por ejemplo Pedro, haya tenido en esa prueba una actitud muy lenta y otra persona, por ejemplo María, sea ansiosa. O sea, a pesar de eso, quiero saber si es que los factores, independientemente de las personas, les provoca un tiempo de reacción menor. Eh, entonces, dicho de otra manera, nosotros vamos a partir de ahora a hablar de comparación de dos grupos. Comparación de A o B o más grupos. Pero el punto es que si yo comparo números en dos grupos, lo que yo quiero saber es que si estos dos grupos están variando de una forma sistémica, o si dos, o en otras palabras también he dicho que si estos dos grupos son realmente diferentes, ¿ok? Son lo suficientemente diferentes para darme a mí entender que es un resultado, ¿no? Que esta diferencia es resultado de algo, de un patrón, de una influencia particular que está operando. Muy bien. Y luego vamos a ver qué tipo de estadísticas y medidas nos dan ese tipo de juicio. Vamos al siguiente valor. Vamos a comparar dos grupos de datos. Digamos que yo tengo dos grupos, puntaje A y B. Dos grupos, digamos, puntajes A y B, ¿no? Ese grupo A y ese grupo B. Y luego dos grupos, puntaje C y puntaje D. Muy bien. Yo quiero comparar estos y para eso voy a hacerme ciertas medidas comunes. Primero, me encargo de graficar esto en un diagrama categórico. Por eso uso catplot. Cat viene de category. La presentación de alguna forma está fallando, pero yo creo que está bien. Un momento, ahí está. Ok, catplot. Y vemos acá la gráfica de todos los valores, ¿no? Muy bien. Yo puedo ver aquí ciertas cosas muy particulares. Voy a cambiar de color. Quiero comparar el A con el B. Bueno, puedo ver cuál es el valor, cuál es el promedio, digamos, el promedio de estos 50 y el promedio de este grupo naranja es 60. ¿Cuál es el rango? O sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo. La diferencia entre el máximo y el mínimo aquí es 12. Aquí también es 12. Entonces yo digo, bueno, en el rango son iguales, así que me tengo que servir de la media. La diferencia de la media es de 10 puntos. Entonces yo veo que hay una diferencia, al menos sé que son diferentes. Vamos a ver si eso mismo lógica me resulta para la parte de la comparación del C y el D. Veo aquí que la media está en 90 y en 85. Pero no sé, yo aquí veo más claro que estos grupos son diferentes, ¿no? Aquí veo sí que la diferencia de media es 10 también. Se calcula que es 10.
pero no veo que sea tan diferente. ¿Y por qué no veo que sea tan diferente? Porque si bien es cierto, aquí la media es evidente que causa una diferencia. Aquí, como son valores muy dispersos, aquí no tanto, porque mira, inclusive estos valores acá casi como que coinciden. Aquí no tanto. Entonces aquí el rango no me está ayudando a diferenciar. ¿Ok? Entonces vemos que en ciertos casos la diferencia de medias ayuda y en otros casos no es tan evidente. Y para ello tengo que servirme de otras medidas. Por ejemplo, el rango y a su vez la diferencia de medias. ¿Ok? Muy bien, entonces esto no resuelve mucho, digamos. O sea, solamente aquí lo que he querido llegar a la conclusión es de que para este primer par yo veo que el grupo A es diferente, el grupo B hacia A es diferente del grupo B por las diferencias de medias. Pero la conclusión que tengo para el par número 2 es de que esa diferencia no es tan evidente. Porque si bien es cierto, las medias y diferencias de medias, las dispersiones, eh, eh, las dispersiones de alguna forma son un tanto similares. Aunque como números son diferentes porque este es 90 y este es como 85. Pero visualmente no me está ayudando mucho. Luego vamos a ver cómo yo realmente creo ratios con mis varianzas que pueden haber. A partir de ahora, ya no se va a usar rangos, sino se va a usar varianzas. Vamos a ver por qué. Y valores y ratios calculados y ciertas medidas de significancia que me ayuden a construir un framework para yo decidir y juzgar qué de significante es la diferencia que encuentro entre dos grupos. Ok, eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, en que sería el capítulo la parte número 2 de esta introducción.